Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Ya no era una brisa rápida y suave, no era la bailarina que actuaba sin ser vista a la luz de la luna. No, era como un huracán, una tormenta de rabia, cólera y venganza. Uzuki Yugao atravesó a Sand Shinobi como un bijú podría romper el papel de arroz. Fue tan glorioso como aterrador. Más aún si alguien se diera cuenta de que ni siquiera estaba prestando atención a su entorno. En lugar de coordinarse con su equipo para detener a los invasores de la manera más eficaz, se vieron obligados a seguir su estela mientras pasaba de enemigo en enemigo, dejando rastros de cadáveres detrás de ella. Mientras que el instinto y la sed de sangre por sí solos parecían dirigir su cuerpo hacia su próximo objetivo, su mente era un caótico desastre de rabia, dolor y pena por el amante que había perdido ante sus supuestos aliados. No recibirían piedad de ella. Pero sus pensamientos tampoco se centraron únicamente en los invasores. No, la mayor parte de su ira en realidad estaba dirigida a objetivos más nativos de Inokuni, pero solo ligeramente. Porque los lobos, activos como habían estado en Konoha, obviamente habían sabido de la próxima invasión. Y, sin embargo, Ayate estaba muerta de todos modos. Si no hubiera estado tan distraída por su dolor y rabia, podría haber reconocido el hecho de que los lobos no eran de ninguna manera responsables de la seguridad de Konoha y que cualquiera que fuera capaz de matar a Ayate, como la herida lo había indicado, no era una forma de correr. El molino Shinobi. Cualquiera capaz de acabar con la vida de uno de los principales usuarios de Kenjutsu de Konoha con un solo ataque frontal probablemente no habría tenido muchos problemas contra los pocos lobos que pudieran salvarse en esa área. Incluso entonces, dado que la batalla parecía haberse reducido a un solo ataque, no había garantía de que un lobo se diera cuenta del problema antes de que terminara. Yugao, sin embargo, no podría considerar ese hecho incluso si hubiera querido y, como tal, siguió enfurecida ante la idea de que los lobos, otro grupo que había afirmado ser sus aliados, había permitido que su amante muriera mientras se encontraba dentro de la seguridad de los muros de Konoha. Y así, enfocó esa ira, ese odio que lo consumía todo y que pronto se convertiría en un odio total, en los únicos objetivos que tenía disponibles. Solo unos pocos afortunados Sand Shinobi sobrevivirían, aquellos lo suficientemente lejos como para que no pudieran ser eliminados instantáneamente, y hablarían de su baile sangriento hasta sus últimos días. Y así nació la leyenda de Crimson Moonflower de Konoha. Normalmente, el sol del desierto se filtraba por las rendijas de las contraventanas de madera para bañar las maderas profundamente manchadas que formaban la sala del consejo con una luz amarillo pálido. Hoy, sin embargo, toda la habitación resplandecía de un naranja intenso y parpadeante como si todos los bosques, un lujo precioso aquí en medio del mar de arena de Kazenokuni, se hubieran encendido con poca consideración por su valor material. Tal valor resultó ser la última cosa en la mente de cualquiera. No, por favor, Kazekage-sama. Un crujido horrible y chirriante silenció las súplicas en un destello de oro y carmesí que atrapó la escasa luz del mundo exterior y avivó las llamas imaginarias por un momento más. El polvo dorado cubría la habitación, reflejando la luz sobre los charcos de sangre en crecimiento mientras más se retorcía por el aire, una serpiente del aire buscando a su presa. Sabaku no Rasa no estaba contento. Tontos, muchos de ellos, y ni siquiera tuvieron la decencia de cometer errores que solo los afectarían a ellos mismos. No, tenían que amenazar a la totalidad de Sunagakure no Sato, tal vez incluso a Kazenokuni. Inaceptable. Ojos fríos parpadearon sobre la habitación, viendo al difunto consejo Shinobi esparcido por ella con una profunda satisfacción que normalmente tendría uno con licencia médica para ver a un psiquiatra o un empujón dentro de Ambu. Puede que no hubiera podido dominar a los idiotas antes de que se hiciera el daño, pero ahora no estarían cometiendo más errores. Con una última mueca de desprecio, se alejó de la habitación, el polvo de oro se arrastró detrás de él como un cachorro obediente. No tenía ninguna duda de que la invasión probablemente había comenzado, lo que significaba que tenía que asegurarse de que su gente estuviera a salvo de cualquier represalia que pudiera caer sobre ellos. Ociosamente, notó que tenía más fe en que Konoha saliera victorioso que en su propio shinobi y brevemente se preguntó qué tipo de líder lo convertía antes de descartar el pensamiento por completo. Tendría mucho tiempo para reflexionar sobre sus habilidades de liderazgo en su viaje a la capital y, si Konoha se volvía contra Kazenokuni, en un barco que Orochimaru les había preparado. Trató desesperadamente de no considerar el hecho de que tenía más fe en la promesa de ayuda y santuario de Orochimaru que en su propio shinobi. No tenía el tiempo ni el alcohol para ahogar ese tipo de depresión en este momento. Había exactamente 2 personas en la totalidad de Konohagakure no Sato que poseían el pelo rojo.
¿Por qué, entonces, tenía tantas dificultades para localizar la única otra cabeza pelirroja en el estadio? Con creciente preocupación, Kusina continuó su búsqueda, apenas registrando al enemigo shinobi a su alrededor incluso cuando los cortó con cadenas y kunai. Su cuerpo se movía solo por instinto, la tarea menor fue relegada al fondo de su mente mientras se concentraba en garantizar la seguridad de su familia. Naruto ya se había escapado, persiguiendo a Suna Shinobi que huía, pero ella no estaba demasiado preocupada por eso. Después de todo, la lucha parecía ser lo último en la mente de los tres Suna Genin. Si querían abandonar el campo de batalla, que así fuera, cuanto menos combatientes enemigos, mejor en lo que a ella respectaba. Su hijo, por otro lado, era una gran preocupación. No solo lo había perdido cuando comenzó la invasión, sino que no había podido localizarlo entre la multitud de antemano. Eso significaba que ni siquiera tenía un área general en la que esperar su presencia, entonces, ¿cómo se aseguraría de que estuviera a salvo hasta que la amenaza hubiera sido neutralizada? Por lo que ella sabía, él estaba en algún lugar de Konoha luchando contra Sunagakure Shinobi en este mismo momento, lejos del estadio donde estaba la mayor concentración de Konoha Shinobi. Y, claro, había habido un aumento de los guardias alrededor del muro de Konoha, pero eso significaba que todos los lugares que caían entre el muro y el estadio tenían menos Konoha Shinobi y por lo tanto menos aliados para apoyarlo en caso de que se metiera en algún problema. No era un pensamiento que le pareciera agradable. De ningún modo. Desafortunadamente, no había mucho que pudiera hacer al respecto. No tenía habilidades para rastrear y dudaba mucho de su capacidad para comandar a un Ninken, o mejor aún, a un equipo de rastreo Inuzuka, para buscarlo. Tampoco es que tuviera algo con su olor. Así que eso realmente no ayudaría. No, su única opción real era continuar y esperar que tuviera la suerte de cruzarse en su camino. Para ser perfectamente honesta, no estaba segura de querer hacerlo. Ciertamente calmaría sus nervios, pero estaba más que dispuesta a sufrir algunos nervios tensos si eso significaba que Naruto estaba sentado en un lugar bien escondido y protegido. En realidad, ese solo pensamiento casi la hizo repensar completamente su disgusto por los lobos. Incluso si eran una multitud terrible para él, no podía negar que tenían sus posibles usos. Meaxiel simplemente pasó a estar cerca de la parte superior de esa lista en particular. Aún así, no pudo evitar preocuparse después de él, lo que probablemente no cambiaría hasta que la invasión fuera aplastada y ella pudiera verlo con sus propios ojos. Cuando una de sus cadenas empaló a un desgraciado bastardo de arena, le recordó que ella también era parte de este conflicto y se mordió el labio pensando. Por un lado, era poco probable que encontrara a Naruto durante el conflicto y sería un curso de acción razonable para ella ayudar al otro Konoha Shinobi a terminar la invasión lo más posible para limitar el daño a la aldea y la amenaza al bienestar de su familia. Por otro lado, Konoha podía arder hasta donde quisiera. Eso no quería decir que no lo viera como un hogar o que en realidad quisiera que le sucediera alguna desgracia al pueblo escondido entre las hojas, era simplemente que en comparación con su familia, el pueblo significaba muy poco para ella. Podía encontrar un nuevo hogar, ya lo había hecho cuando vino originalmente a Konoha. Su familia, sin embargo, era insustituible. Destruiría la aldea con sus propias manos si eso fuera lo que hiciera falta para garantizar su felicidad y seguridad. Y ahora mismo, sentía que Naruto era el que más podía usar ambos. Tal vez fue porque ella no lo había entrenado personalmente a lo largo de los años, aunque había visto su propia fuerza cuando se enfrentó a Naruto, tal vez fue porque ahora había una distancia entre ellos que nunca había existido antes, lo que le impedía poder para asegurar personalmente su bienestar, y tal vez era simplemente culpa por lo que ella sabía que él debía haber pasado en su ausencia. Fuera lo que fuera, ella creía que él la necesitaba más que Naruto. Y para ser honesto, eso la hizo sentir un poco culpable. Claro, había pasado los últimos años con Naruto, pero las relaciones no eran algo que se preocupara por los valores establecidos. El tiempo pasado con no canceló el tiempo pasado fuera y el equilibrio no era el objetivo final. Del mismo modo, ella no podría simplemente borrar el hecho de que dejó a Naruto estando con él ahora. Aunque ella no sería capaz de reparar el daño sin estar allí para él. Pero esa, en realidad, no era una de sus mayores preocupaciones en este momento, lo cual fue algo sorprendente porque durante algún tiempo esa había sido su única preocupación. No, sus dos mayores preocupaciones eran asegurarse de que la invasión ya no fuera una amenaza y asegurarse de que ella no terminara perdiendo a Naruto también. No se había dado cuenta del poco tiempo que pasaba con su hija hasta que se enteró de que Naruto debía ingresar a los exámenes de Chunin el mismo día que comenzaban.
Pasar de Genin a Chunin fue considerado un verdadero estado de shinobi por muchos en las aldeas ocultas y, como tal, la oportunidad de participar en los exámenes era algo para celebrar y, lo que es más importante, algo para ayudar a prepararse. Hacer que Naruto regresara solo para alejar a Naruto en el proceso no fue propicio para reparar el daño que se le había hecho a la familia Uzumaki. También dudaba que Naruto fuera más receptivo a sus intentos de traerlo de vuelta a la familia si Naruto se había ido. Con ese fin, había decidido centrarse más en su hija que en convencer a Naruto para que los aceptara de nuevo en su vida. Porque por mucho que sentía que él la necesitaba más, estando separado de ella como estaba, ella se había dado cuenta durante el mes de los exámenes de Chunin que él podía cuidarse razonablemente bien mientras ella trabajaba para traerlo de regreso. Naruto ya estaba aquí y todavía la necesitaba también. En ese momento, sin embargo, sabía que Naruto estaba bien. Naruto, por otro lado, no lo había visto desde hacía algún tiempo y eso la tenía preocupada. El crujido de huesos a su derecha llamó su atención, al igual que el hombre de cabello blanco que había aparecido allí. El gran sapo de colores brillantes sobre el que estaba parado también había elegido pararse sobre algún pobre bastardo de Suna. Ciertamente no fue una muerte divertida. Y así entra el galán Jiraiya. Tampoco fue una muerte muy digna, a pesar de haber perdido ante los Gamma Senin. No tuvo tiempo para detenerse en esos pensamientos, tenía asuntos mucho más urgentes en los que concentrarse. Jiraiya. Ella gritó. ¿Dónde está mi hijo? ¿HMM? No estaba aquí. Su corazón se desplomó hasta su estómago y, si la mueca de Jiraiya era algo por lo que pasar, debió haberse reflejado en su rostro. Quiero decir, solo estaba comprobando si él se había unido aquí. Estoy de camino a su casa ahora mismo. Se sintió tan aliviada al escuchar que su hijo estaba a punto de tener un apoyo poderoso, incluso si era el pervertido, que le envió al hombre una sonrisa de agradecimiento que fue una motivación más que suficiente para el sabio del monte. Miboku. Para que descanse el corazón preocupado de esta hermosa mujer, el valiente Jiraiya. El sapo dio un graznido entre avergonzado y resignado antes de saltar y si Kushina no hubiera estado en medio de un campo de batalla, es posible que se hubiera reído. En cambio, se conformó con una sonrisa mientras seguía haciendo que los Suna Shinobi se arrepintieran de su mal pensada decisión de invadir. Cuanto antes descansaran estos Duneumpers en el suelo adecuado de Konoha, antes sus hijos estarían a salvo. Mami tenía trabajo que hacer. Los huesos crujieron y se rompieron bajo sus puños, la tierra se rompió con cada patada de talón, y aún así llegaron. Tontos, se había convertido en una leyenda antes de graduarse de cualquier triste excusa que Suna tuviera para una academia. Una y otra vez los golpeó hasta que no quedaron capaces de pararse. Algunos habían sobrevivido. Tal vez. Seguro que desearían no haberlo hecho. Mientras la respiración laboriosa se calmaba dentro de su pecho agitado, hizo un balance de las pilas de cuerpos rotos a su alrededor. Por extraño que parezca, tenía la sensación de que ni su abuelo ni su tío abuelo estarían molestos por la carnicería que ahora decoraba el complejo de Senju. Supuso que era hora de unos nuevos adornos para el césped de todos modos. De hecho, le tomó un momento registrar el rojo salpicado alrededor de muchos de los cuerpos destrozados y fue con una extraña sensación de desapego que se miró las manos, ambas cubiertas de carmesí. Debería estar aterrorizada, debería congelarse y entrar en estado de shock a la primera vista, pero no lo había hecho. Nunca habría sobrevivido a tantos si se hubiera congelado al ver sangre. Después de todo, ella había hecho añicos del cráneo de su primer asaltante y entonces había sido bastante. Pensando en ello, que se había comparado el miedo a la sangre con saber que habías perdido para siempre tu última oportunidad en la familia. Supuso que era casi patético. Ya había perdido todo lo importante, y esta vez no había sangre. Una risa amarga salió de sus labios y sintió que su antiguo deseo de amor asomaba por una sola taza de vino de arroz. Por supuesto, sus otros problemas se resolverían solos tan pronto como se volvieran intrascendentes. Tal vez se permitiera un poco de sake, pero no ahora. Podría haber perdido la confianza de los Uzumaki, pero Konoha seguía siendo su hogar y se aseguraría de que permaneciera en pie para ellos. Ella les debía mucho más que eso, después de todo, y esta es una deuda que Tsunade no intentaría evitar. Ajustándose la blusa por si acaso, solo echó un vistazo a sus enemigos caídos para asegurarse de que no se había perdido a nadie digno de combate. Satisfecha de que no iban a ser una amenaza, tomó a dos de ellos por el cuello roto. Con un poderoso grito que hizo que Jiraiya cubriera por reflejo su entrepierna y se preparara para recibir una paliza desde el otro lado de Konohagakure no Sato, lanzó a uno de ellos por el aire.
No sabía dónde aterrizarían y no le importaba mucho, pero con un poco de suerte golpearía a algunos de los Sandrats. El otro cuerpo traído ante ella como un escudo, cargó contra el cuerpo que caía. Alguien había hecho un desastre en el jardín del abuelo y le tocó arreglarlo. Es hora de hacer jardinería. No debería estar aquí, lo sabía muy bien, pero no podía detenerse. Su hijo estaba en algún lugar aquí en este caos y ella no podía quedarse de brazos cruzados en una torre de lluvia esperando escuchar que había salido ileso. No importaba en lo más mínimo que estuviera rodeado por casi la totalidad de sus fuerzas, todos y cada uno de los miembros con mucho gusto darían la vida por él para ofrecer incluso las comodidades más elementales. Por mucho que le gustaría poner su fe en los lobos para proteger a su amo, prefería confiar en el cuidado de Naruto en sus propias manos. Uchiha Mikoto ya había perdido a 2 hijos, no perdería a otro. Afortunadamente, ella era muy astuta. Haciendo uso de las habilidades que le mostró el maestro de Zetsu, un Uchiha jodiendo al mismo Madara, no fue nada para ella deslizarse dentro de los muros de la aldea incluso cuando Suna Shinobi se estrelló contra él. Sin embargo, un ceño fruncido se había abierto camino sobre sus labios al verlo. Había llegado mucho más tarde de lo que pretendía. Ciertamente no para tener la oportunidad de pasar un rato abrazado con su hijo favorito antes de que todo se fuera a la mierda, gracias. Bueno, tal vez un poco. Nunca tuvo suficiente tiempo con su amado Naruto-kun. Con un poco de suerte, es posible que pueda quedarse con él un poco después de que todo esto termine. Seguramente no envidiaría a una mujer preocupada por la oportunidad de asegurarse de que su hijo estuviera seguro y cuidado, ¿verdad? Sin embargo, tendría que encontrarlo primero, y eso estaba resultando bastante difícil. Si bien eso significaba que los enemigos tendrían más dificultades para lastimarlo, no hizo mucho para calmarla. Cuanto antes lo encontrara, mejor. Gritos distantes y una gran bola de fuego llamaron su atención, pero se habrían descartado y una cabeza de cabello azabache no hubiera llamado su atención. Esa forma, solo ha habido un niño lo suficientemente desafortunado como para tener el cabello en realidad con la forma de un cuervo posado, inmediatamente la esperanza de que nunca se hubiera atrevido a dejar que se apoderara de ella surgió por todas sus venas y bombeó furiosamente a través de un corazón emocionado. No podría ser posiblemente, él había muerto en la masacre, estaba segura de eso, y esta distracción solo la mantendría alejada del único hijo que le quedaba. Nunca podría perdonarse a sí misma si él resultaba herido porque se había detenido para perseguir a un fantasma que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Aún así, existía esa molesta y mordaz mezcla de esperanza y duda que corroía su determinación de seguir adelante. Si realmente era quien pensaba que era, ¿podría vivir consigo misma por dejar pasar esta oportunidad? Solo le tomaría un momento confirmar su identidad y estar en camino y, si tenía razón, habría recuperado al único hijo que posiblemente podría aceptar. Sus 2 hijos también ganarían un hermano para que los cuidara. Fue ese último pensamiento el que selló el trato. La oportunidad de recuperar a su hijo y asegurarse de que ambos estuvieran a salvo era demasiado para que ella pudiera resistirse. Al acercarse, su corazón se aceleró al ver a su hijo después de años de creer que estaba muerto. Uchiha Sasuke estaba muy vivo. Aún así, tan rápido como su corazón saltó alegremente hacia el cielo, se estrelló contra la tierra. Estaba rodeado de combatientes enemigos, una mezcla de Chunin y Junin, pero eso no era lo que amenazaba con romperle el corazón de nuevo. No, era el hecho de que estaba ganando. En realidad, esa fue una mala palabra para describirlo. No estaba ganando. Estaba diezmando a sus enemigos, a pesar de su número y lo que debería haber sido una habilidad superior. Y el pequeño cabrón lo estaba disfrutando. Eso es todo lo que tienes. La expresión de su rostro de alguna manera se las arregló para mezclar una mueca con una sonrisa desgarradora de una manera que ella nunca había considerado posible. Patético. Con un empujón y giro de un kunai, atravesó el hombro de algún desafortunado kunoichi, uno que no perdió el tiempo girando y clavándose en el suelo con el pie. El brazo aún sostenía entre sus manos, le dio un violento tirón y le arrancó el brazo por completo. «Es una basura». Él declaró. «Ahórrenos la molestia y entiérrense». La kunoichi lisiada, en una agonía horrible y una pérdida conmocionada por la conmoción, solo había logrado sentarse con un grito terrible antes de ser golpeada contra el suelo con su propio brazo desprendido. «Tu kunoichi ni siquiera puede usarse para restaurar mi clan, ¿de qué sirven ustedes sino como mantillo para nuestros bosques?» Hizo una pausa en eso, mirando a la kunoichi manco en consideración. Su comentario no fue gritado esta vez, un pensamiento expresado en voz alta para él solo, pero ella y el otro Suna Shinobi aún lo escucharon con bastante claridad. Sin embargo, supongo que podría ser bueno para la práctica.
aún encontraremos un uso para ti. Eso fue más que suficiente para que Mikoto se alejara, sin importarle el resultado de este conflicto. Esa arrogancia, ella la conocía demasiado bien. La creencia de que no solo superaban a todos los demás en habilidad, sino que les permitía hacer lo que quisieran sin consecuencias era algo que había visto en su difunto esposo Fugaku demasiadas veces. Había esperado, quizás tontamente, que no mancharía a sus hijos. Itachi había tomado más por ella y había logrado evitarlo, pero parecía que Sasuke no había sido lo suficientemente fuerte para resistir. Parecería que su amado Sasuke había muerto esa noche, porque ella nunca reclamaría esa cosa como su hijo. Naruto era su hijo, el único, y si se enteraba de que estaba herido porque se había detenido para presenciar esa sombra de Sasuke, ella misma regresaría y aplastaría personalmente el último recipiente de Uchiha. Todos los demás ya estaban muertos, Itachi no podía reclamar más el nombre de Uchiha que el Raikage después de su traición, y Mikoto no se había considerado una Uchiha desde esa noche. Naruto, su hijo, había sido una vez Uzumaki y su madre una vez había sido su amiga. No le habría importado tomar ese nombre si Naruto no lo hubiera descartado, pero parecía que tendrían que encontrar un nuevo nombre para ellos mismos. Quizás incluso podrían formar un nuevo clan juntos. Mikoto y Naruto, fundadores de un clan. Le gustó la idea de eso. Aunque nunca, jamás, lo admitiría en voz alta, estaba sumido en una profunda mierda y lo sabía muy bien. Pensó que unirse a uno de los grupos Chunin que estaba cazando a los invasores Suna le brindaría la oportunidad de evaluar su habilidad, ganar algo más de experiencia e impresionar a quienes pronto serían sus compañeros. Suponiendo que consiguiera el ascenso, claro. Y quién sabía, tal vez si lo escuchaba lo suficientemente bien, aumentaría las posibilidades de que él hiciera Chunin. Así que se había ido con ellos, sacando a cualquier Suna Shinobi que cruzaran, y por primera vez desde que se graduó de la academia, Sasuke realmente se sentía como si fuera parte de un equipo. No les importaba que fuera un Uchiha o que solo fuera un Genin, todo lo que importaba era el trabajo que hacía y los resultados que obtenía. Fue refrescante. Y luego todo tuvo que salir mal. Un respiro rápido en la cima de uno de los edificios más altos les dio la oportunidad de explorar sus próximos objetivos, pero habían tenido mala suerte al elegir su punto de vista. Black Iron Shinobi Surplus, tan pronto como aterrizaron, había sido tan desconsiderado como para explotar en una gran llamarada. No es que hubiera sido culpa de los pobres edificios. Suna Shinobi había decidido que lo mejor para ellos era reducir el stock de armas disponible para reducir la eficiencia de Konoha. Si no hubieran estado todos preparados para la invasión y, por lo tanto, completamente abastecidos, se hubieran trasladado los suministros necesarios para que aquellos que no estaban informados de la inminente invasión pudieran prepararse rápidamente. Puede haber sido algo. Tal como estaban las cosas, todo lo que realmente hicieron fue sacar a algunos pobres del negocio y aumentar las ventas futuras para el resto de las tiendas. Un pensamiento divertido cruzó brevemente por su mente, donde solo una tienda de armas sobrevivió y logró aprovechar la oportunidad para acaparar el mercado de armas aquí en Konoha, pero rápidamente lo descartó. En Konoha se podía comprar equipamiento básico de Shinobi en la tienda. Las tiendas especializadas simplemente le permitían ver todas las opciones disponibles, pero siempre podía conseguir lo que necesitaba al salir del pueblo. Dos tiendas se destacaron en su mente, una tienda de caligrafía que se jactaba de espadas de todos los países elementales y una tienda de curry cuya comida era tan picante que era casi tan peligrosa como las etiquetas explosivas que vendían al por mayor. Esa maldita tienda de curry casi le había dado un puto infarto cuando su comida para llevar tenía muestras gratis de sus etiquetas ubicadas entre su recibo y las servilletas. La única razón por la que no se había molestado demasiado era que habían demostrado ser unas malditas etiquetas buenas. Todavía visitaba en ocasiones para reabastecerse, por lo que no confiaba completamente en las etiquetas de Naruto, lo que, aunque era mejor, lo hacía sentir como si confiara en otra persona para asegurarse de que estaba preparado para sus misiones y no le sentaba bien. Y el único inconveniente real fue que cuando dijo a granel se refería a en bulk. Estaba bastante seguro de que la cantidad más pequeña que vendieron fue un paquete de 100 etiquetas. Tampoco era barato. Aún así, solo significaba que los intentos de Suna de cortar sus suministros fueron un esfuerzo bastante inútil. Tuvo que preguntarse si otras aldeas no vendían suministros de Shinobi de las tiendas regulares, pero descartaron la idea de inmediato. Por supuesto que lo hicieron, ¿qué tipo de aldea Shinobi no garantizaría que sus Shinobi pudieran obtener lo que necesitaban sin importar a dónde fueran? 4Kage sintió una repentina necesidad de estornudar.
Independientemente de la inutilidad de quitarle los suministros a Konoha, no borró el hecho de que Sasuke y su equipo temporal acababan de aterrizar en el edificio cuando explotó. Aterrizaron en el suelo poco después y para la mayoría de ellos no fue a la ligera. Desafortunadamente, la suerte normal de Sasuke, tenía que preguntarse si Naruto de alguna manera se las arregló para robárselo todo, entró en acción. De espaldas a un montón de dioses rublos ardientes, esperaba que no hubiera habido notas explosivas dentro de la tienda. Lo último que necesitaba era un stock de etiquetas encendidas. Solo tenía una dirección en la que podía ir. Dio la casualidad de que el único camino de salida fue bloqueado por Suna Shinobi. A juzgar por los chalecos negros, tampoco eran exactamente gruñidos. Perfecto. Parece que la hojita se ha quedado sola. Se burló de uno de ellos. Un Chunin, si tuviera que adivinar. No estaba muy contento con eso, pero tampoco estaban equivocados. Esto iba a ser una mierda y no tenía mucha fe en sus posibilidades de salir vivo de esto si no podía conseguir algo de respaldo, incluso él no estaba tan lleno de sí mismo como para creer lo contrario, pero no había forma de hacerlo. Diablos, él solo se iba a acostar y morir. Era un Uchiha, maldita sea, un fan que alimentaba las llamas. Incluso si lo derribaban, él se aseguraría de que las llamas los consumieran. Puede que no sea la restauración que había planeado, sino un resplandor de gloria. Sería suficiente. Más de Uzumaki, sinceramente, pero su clan se trataba de copiar las mejores partes de las que encontraban. No le importaba robar eso también si este iba a ser el final de Uchiha. Nos queda un buen legado. Pensó cínicamente mientras adoptaba una postura combativa, los labios fruncidos en una mueca seria. Pero supongo que todos los incendios tienen que extinguirse eventualmente. Los pensamientos se trasladaron brevemente al equipo que bien podría estar dejando atrás en cualquier momento. Por otra parte, todo lo que se necesita es una chispa. Quizás alguno de los otros recuerde lo suficiente como para conservar nuestras últimas brasas. Quizás el Uchiha no estaría completamente perdido hoy. ¿Están todos tan asustados que tuvieron que separar al único genin del grupo solo para atacar? No me di cuenta de que nos habíamos aliado con una excusa tan patética para una aldea. Si algo de su arrogancia, prefería pensar en ello como confianza en cualquier situación, se había contagiado a sus compañeros de equipo, bueno, lo consideraría un legado suficiente en este momento. Cierra la boca, escoria de hojas, Suna va a borrar este maldito pueblo del mapa. ¿De verdad? No pudo evitar burlarse, levantando una ceja expectante. Pruébalo. Con sellos de mano en el que ni siquiera tuvo que pensar más, una gran bola de fuego salió de sus labios y cargó contra sus oponentes. No tuvo la suerte de conseguir ninguno de ellos, para su decepción. Lástima, realmente esperaba hacer sus números un poco más manejables. Sharingan o no, hacer un seguimiento de más de 3 oponentes Shinobi, en cualquier caso, era extremadamente difícil. Había 8 aquí, cada uno de los cuales era, al menos, su igual. E incluso si no todos lo eran, algunos lo eran, y eso era más de lo que podía lidiar. Su Sharingan probablemente resultaría más un obstáculo que una bendición. Probablemente debería haber practicado más con él. No es que no le gustara usar el Sharingan, pero había querido asegurarse de que todo lo demás estuviera a la altura antes de comenzar a usarlo demasiado y correr el riesgo de volverse dependiente de él. Evidentemente, esa línea de pensamiento había vuelto para morderle el culo. Bien redondeado. Debería haberse especializado jodidamente como todos los Chunin parecían hacerlo. Con suficiente habilidad en un tema, podría usarse para superar cualquier otro tema. No pensó que hubiera alcanzado tal nivel en el tiempo que tenía si hubiera elegido ese camino, pero tal vez hubiera sido la ventaja que necesitaba aquí. Hacer un seguimiento de todos ellos iba a ser una auténtica perra. Se demostró que tenía razón un momento después, pero considerando la situación, sintió que lo estaba haciendo bastante bien. No es que los puntos de estilo hicieran algo para mantenerlo con vida. Se las arregló para durar 5 minutos, una eternidad en el campo de batalla, cuando la miríada de heridas leves comenzó a afectarlo. Tenía razón en que algunos de ellos poseían la misma habilidad que él, pero los números les permitían cubrirse entre sí y mantenerlo casi exclusivamente a la defensiva. Aún mejor, los pequeños, sin importar el hecho de que todos y cada uno de ellos eran mayores y más altos, tuvieron el descaro de burlarse de él, actuando como si fuera una especie de juego. Se consoló en el hecho de que, jugando o no, estaba haciendo que pareciera que su burla anterior había sido correcta. 8 Shinobi para enfrentarse a un genin separado por su equipo y parecía que algunos de los Suna Shinobi más experimentados estaban comenzando a darse cuenta de eso. No estaban contentos.
Ahí va la esperanza de que puedan jugar demasiado tiempo y su maldito equipo pueda aparecer para ayudar. Intentó, casi con éxito, ignorar la probabilidad de que estuvieran muertos por la explosión o por los combatientes enemigos que los atraparon antes de que pudieran recuperarse. Suficiente. Uno de ellos finalmente gritó. Hemos perdido bastante tiempo. Mátalo y terminamos con esto, tenemos un trabajo que hacer. Sí, sí. Uno de los más jóvenes lo despidió. No te preocupes por eso, nos estábamos aburriendo de todos modos. Espero que estés listo para pudrirte, Konoha Scum. Lo invadió una oleada de ira indignada por ser tan despreocupada y un desprecio absoluto de sí mismo por ser tan patéticamente indefenso en la situación. Y algo respondió. La única advertencia que recibió fue una punzada de dolor en el hombro antes de que el mundo a su alrededor pareciera ahogarse. Odio, cólera, rabia, cólera, celos, miedo, confusión y dolor. Y luego estaba el poder. Poder puro y crudo que gritó a través de él y se estrelló como un océano. El peso era demasiado, no podía respirar. Pero estaba respirando, ¿no? ¿Y esa voz, no era la suya? ¿Por qué estaba tan lejos? ¿Por qué era tan difícil moverse, tan difícil pensar? Por mucho que estuviera confundido por la situación, había algo familiar en ella, demasiado familiar. Un familiar que hizo que su estómago se retorciera y se retorciera en un esfuerzo por advertirle en vano. No podía ubicar esta extraña sensación que lo había invadido. Pero no importaba, porque era un Uchiha. Su nombre era poder y él era su portador. Él avivaría las llamas, él sería las llamas. Ya fluía por sus venas, un poder fundido que bombeaba poder a través de su cuerpo con cada bombeo de su corazón palpitante. Era más que un shinobi, era más que un hombre. Él era el poder. Él era inmortal. Él era Dios. Y con la rapidez de ser arrojado a un mar helado, reconoció este poder. Casi como para confirmar su horrorizada comprensión, su hombro palpitaba dolorosamente, la piel chisporroteaba lejos del poder liberado por esa marca contaminada. 10 no Juin de Orochimaru. Estaba diciendo algo, sabía que lo estaba haciendo, y era vagamente consciente de que su cuerpo se movía, pero su control era tan mínimo que resultaba ridículo. Esta no era la primera vez que se había beneficiado de su poder, pero nunca lo había afectado tanto. Sin embargo, mirando hacia atrás, pudo ver con repentina claridad cómo se había vuelto más fuerte con cada activación. ¿Y era este el destino que le esperaba si aceptaba la oferta de poder de Orochimaru? ¿Estar atrapado eternamente como un títere bailando al son de los dedos del maestro? Este no era un final aceptable para los Uchiha. De hecho, preferiría ser derribado, aquí y ahora, por estos tontos que perderse tan completamente en la serpiente Sannin. Con su deseo de sobrevivir amortiguado y su rabia apagada, el sello maldito pareció chisporrotear, tratando desesperadamente de permanecer activo, pero al final no pudo mantenerse sin los propios deseos del anfitrión alimentándolo con el chakra necesario. Conexión cortada, el asqueroso miasma púrpura que provenía del sello se desvaneció. Casi deseaba no haberlo hecho. A su alrededor había cuerpos, pero no era la forma en que deberían estar. No hubo cortes, solo lágrimas. Quemaduras en lugar de magulladuras. Carne carbonizada en lugar de huesos rotos. Esto no había sido una pelea, había sido una masacre. Pero no estaban muertos, no todos. Eso solo pareció empeorar las cosas. ¿Qué había hecho? No. ¿Qué había permitido que se hiciera? Fue su debilidad lo que le dio al Ten no Juin la oportunidad que necesitaba para arrebatarle el control. Debería haberse dado cuenta antes, debería haberlo resistido mejor. Al final, la culpa de esto recayó directamente sobre sus hombros. Al igual que la carga de corregirlo. De los 3 supervivientes, 2 eran varones, uno Chunin y otro Chunin, y había una mujer Chunin a la que le faltaba uno de los brazos y, al parecer, había sido golpeada hasta la muerte con él. La ropa estaba mayormente arrancada para mostrar la carne ennegrecida debajo. Pudo distinguir huellas de manos dentro de la piel carbonizada. Sus manos. Su desayuno lo dejó rápidamente y también su respiración. Pasaron los minutos mientras intentaba calmarse lo suficiente para funcionar y, finalmente, lo logró. Apartándose de la horrible vista, se dirigió a los 2 hombres, ambos profundamente golpeados, pero parecía estar mucho más limpio de lo que había visto en su compañero. Habían sido derrotados, ella se había divertido. Y lo había hecho mientras estaban indefensos a solo unos metros de distancia. No se dio cuenta de que podía odiarse a sí mismo tanto como lo hacía en este momento. Con manos temblorosas dio la vuelta al Chunin. Con un brazo sosteniéndolo, esperó a que el hombre terminara de toser, la sangre goteaba de sus labios para insinuar el daño interno que había sufrido.
El nativo de Suna, más cómodo, hizo lo que tenía que hacer. Se encontró con los ojos del hombre, mirándolos con todo lo que tenía. Allí había confusión, dolor y miedo, todo comprensible. Llenó su corazón con misericordia, endureciéndolo con toda la resolución que pudo reunir. El kunai no tuvo problemas para deslizarse a través de la carne, cortando limpiamente la garganta del hombre. Murió en los brazos del último Uchiha momentos después. Su mirada nunca se rompió hasta que hubo una sola respiración. Incluso entonces, sostuvo la mirada un momento más antes de devolver el cadáver fresco a la tierra tan suavemente como pudo. Este peso era mucho peor que la sensación de poder aplastante que lo había abrumado antes. No, este era un mundo sobre su espalda y su corazón parecía ralentizarse con la presión adicional. Su tarea aún no había terminado. El Junin había logrado ponerse de costado, donde yacía apoyado por los escombros, y sus ojos siguieron al genin mientras se acercaba. Y ahora se siente culpable. El hombre tosió su propia sangre, una sonrisa sombría se extendió por los labios carmesí. ¿Es este tu primer roce con la muerte, hijo? Antes de que Sasuke pudiera formar una respuesta, continuó. Mira a tu alrededor, recuérdalo bien. No estoy seguro de lo que pasó, pero volverá a pasar. No. Sasuke negó con la cabeza. Nunca más, no puedo perder el control de nuevo. Entonces ni siquiera estábamos peleando contigo, ¿verdad? Él soltó una risa oscura que era partes iguales de alegría y gorgoteo de sangre. Nunca esperé ver a un Konoha Shinobi perderse en ningún tipo de blodraje, o como se llame por estas partes. Siempre pensé que era más común con Iwai Kumo, algunos de los demonios de Kiri también. La siguiente risa fue más plena, pero terminó en un ataque de tos seca mientras más sangre intentaba apagar la vida del hombre. Pero no solo veo a una de tus kunoichi perder la cabeza y lanzarse a la batalla en un baile más rojo y elegante que el atardecer del desierto, sino que lucho contra el último Uchiha que sufre un ataque de locura el tiempo suficiente para desgarrarnos. Todos aparte. Sasuke permaneció en silencio. Era obvio que el hombre en realidad no deseaba una respuesta de él y si el Junin quería usar lo último de sus fuerzas para hablar, entonces Sasuke honraría esta última petición de escuchar. Pero dioses y arenas, ¿qué camino a seguir? Comenzó a reír de nuevo solo para detenerse abruptamente. Pero eso es solo si terminas esto. Morir hasta el último Uchiha después de que él mata a tu equipo es una cosa, ahogarte hasta morir en tu propia sangre es otra muy distinta. Vi lo que hiciste por Taro sobre ellos, y tienes mi agradecimiento por eso. Era un buen chico, lo mejor es que no tenga que sufrir más de lo necesario. Su mirada se posó en la kunoichi que Sasuke sabía que aún respiraba, aunque apenas. Y supongo que eso significa que debería dejar de aguantar la línea. Vamos, acaba conmigo. Fue un buen día para morir. Con un solemne asentimiento, Sasuke accedió a su petición, Sukuna y dibujó una segunda sonrisa en el cuello del hombre. Como el Chunin, mantuvo sus ojos fijos en los del Suna Shinobi. No esperaba la aceptación, la comprensión y, desde luego, la aprobación. Era de un hombre dispuesto a morir, que había aceptado su destino antes de ponerse la diadema esa mañana. Y si era completamente honesto consigo mismo, el hombre parecía casi orgulloso. No de sus propios logros, sino de lo que presenció de su oponente después de que terminó la pelea. La última vez que alguien había mostrado verdadero orgullo por él había sido su madre antes de que Itachi matara al clan. Era un contraste extraño, saber que alguien estaba orgulloso de ti incluso cuando la culpa de tus acciones te estaba carcomiendo. Pero no podía permitir que ese orgullo fuera en vano, el Suna Chunin, enemigo que pudo haber sido, le había confiado una última tarea. No los defraudaría. Tomó el cuerpo del Chunin, quemándolo en su memoria, y procedió a usarlo para alimentar su resolución. Este sería el más difícil de los tres, pero no era menos de lo que se merecía por perderse por el Tenno Juin. Con pasos vacilantes se acercó a la única Suna Shinobi que quedaba, haciendo una mueca de dolor ante sus gemidos de dolor, y se arrodilló junto a ella. Con la gentileza de una madre que cuida a su hijo enfermizo, la volvió cuidadosamente de espaldas, notando la carne ennegrecida que cubría su torso y el grito ahogado que soltó cuando su espalda quemada presionó contra el suelo implacable. Rápidamente le quitaron la camisa y maniobraron debajo de ella para aliviar algo de su malestar. Cuando sus ojos parpadearon y se abrieron con las lágrimas, él tuvo cuidado de mantener su rostro fuera de su vista. Ya le había hecho bastante. Estoy a salvo. No era tanto un susurro como un doloroso resuello, seco y agrietado y, sin embargo, cubierto de sangre fresca. Era como escuchar a una quemadura curativa llorar sangre mientras la piel se despegaba en pedazos arruinados. El solo pensamiento le producía náuseas.
¿Cuántas veces había creído que sus técnicas de fuego eran aceptables en palos o incluso contra enemigos? No pensó que volvería a mirar al fuego de la misma manera. Un abanico que despreciaba la llama, sus antepasados estarían rodando en sus tumbas. Bueno, si fueran Iwa. Sin embargo, estaba seguro de que lo miraban con desprecio, sus cenizas volarían para siempre por el cielo de la tierra, y estaba seguro de que estarían disgustados. Si sería su deseo de dejar la llama detrás de él o porque había perdido el control de sí mismo, en realidad no podía decirlo. ¿Estás seguro? Su voz era suave y tranquila, pero ella escuchó el pesar en ella. No voy a lograrlo, ¿verdad? El hecho de que ella pareciera casi darle la bienvenida al hecho casi le rompió el corazón que había tratado de descartar durante tantos años. No es probable, no. Si pudiera, en este mismo momento, cambiar su vida por la de ella, lo haría sin dudarlo. Bueno. Era simple pero lleno de convicción que podía escuchar a pesar de su dificultad para hablar. Estoy cansado. Entiendo. Y él hizo. Ella no podría continuar con su vida después de lo que él había hecho. Su cuerpo, en el mejor de los casos, siempre estaría lisiado y estaba seguro de que estaría en sus pesadillas hasta el día en que ella muriera, ya sea naturalmente o por su propia mano. Realmente fue una misericordia. Sin embargo, no lo hizo más fácil para él. Cierra los ojos, ordenó amablemente. Y te llevaré lejos del dolor. Ella sonrió, una pequeña cosa que él no habría notado si no hubiera visto la forma en que la sangre brillaba bajo el sol de Konoha, y era algo verdaderamente hermoso. Se odiaba a sí mismo aún más. Gracias. Sus ojos, de un marrón cálido que nunca debería haber conocido el dolor que él le infligió, se cerraron y él se acercó. Preparando su kunai se inclinó para besar su frente, consciente de cómo ella se tensó por solo un segundo antes de relajarse con un profundo suspiro. En este punto, poco más podía hacer para consolarla. Su mano temblaba, frío acero ansioso por sacar sangre, pero había una parte de él que se burló de él, llamándolo cobarde. No porque dudó, sino porque estaba planeando seguir adelante. Para soportar verdaderamente el peso de sus acciones, tenía que hacer las cosas bien, esto era simplemente eliminar un problema como un pintor que desecha su trabajo después de un error. ¿Dónde estaba el castigo en un poco de culpa por el resto de su vida cuando esa vida debería pasarla asegurándose de que ella aprovechara al máximo la de ella? Pero, ¿podría siquiera asegurarse de que ella lo recibiera? ¿Y ella lo quería siquiera? Al final, cedió, eligiendo el camino fácil que ella le proporcionó con su voluntad de escapar del dolor que había causado. Su kunai extrajo la sangre que ansiaba. Era patético, un cobarde, y esa comprensión no trajo consigo la ira que había sentido antes, sino un profundo odio del que la foca nunca podría alimentarse. Comparado con el absoluto disgusto que sentía, lo que sentía por su hermano era prácticamente amor. Cuando la maldición de odio de Lucia se volvió sobre sí misma, miró el cadáver frente a él, una vez más quemándolo en su mente para asegurarse de que lo perseguirían por el resto de su vida. Pero incluso con su Sharingan activo, tomando en cuenta cada pequeño detalle, no fue suficiente, ni mucho menos. Su carne, ennegrecida por su mano, le proporcionó otro método para asegurarse de que nunca olvidaría lo lejos que había caído. Era una técnica básica, en realidad, uno de los primeros pasos del Chidori, y todavía estaba sorprendido de que Kakashi le hubiera enseñado ese jutsu, pero la idea podía aplicarse a cualquiera de los elementos. Fire Chakra, su antiguo compañero, saltó ansiosamente a su mano que lo esperaba, impaciente por su inminente comida. No era perfecto, ni cerca, y el fuego comenzaría a devorar la fina capa de chakra sobre su mano en solo unos momentos, pero eso era todo lo que necesitaba. No se permitió el lujo de gritar mientras presionaba su mano ardiente firmemente contra la carne sobre su corazón, manteniéndola allí con pura fuerza de voluntad. Lentamente pareció, muy lentamente, la piel se ennegreció y se rizó hasta que estuvo seguro de que sus dedos tocaron el músculo debajo. Solo entonces retiró la mano, apartándola de la carne derretida. Brevemente se quedó mirando los grupos de piel quemada que se le habían pegado a la mano antes de corregirse. Eso no era piel, la piel había desaparecido. Bueno, se merecía eso y más, pero esto sería suficiente por ahora. Black parpadeó alrededor de su visión cuando se dio cuenta de repente de que un cansancio que le entumecía los huesos lo invadió. Casi con reverencia, se quitó la diadema de Kunoichi antes de envolverla alrededor del kunai que había usado para acabar con los 3 Suna Shinobi y guardarlo en su bolsa. Como la cicatriz que sin duda llevaría sobre su corazón, le servirían como recordatorio físico de este día. Terminada su tarea, ya no necesitaba permanecer consciente. El lado shinobi de él susurró que aún no estaba lo suficientemente seguro para dormir.
El cobarde que era casi deseaba que un shinobi hostil lo acabara mientras dormía. De cualquier manera, lo último de sus fuerzas lo abandonó y lo dejaron caer al suelo. Solo fue vagamente consciente de que dos pares de brazos lo agarraban antes de que hiciera contacto con él. Lo último que escuchó fue un grito, quizás un amistoso, llamando a su superior. Capitán. Se preguntó si despertaría para saber cómo fue la invasión. Se preguntó si realmente quería hacerlo. Capitán. Sí, respondió con brusquedad. Los veo. No solo los vio, vio el daño que había logrado causar. Impresionante, sí, pero también preocupante. Había vivido un tiempo y se había acostumbrado a leer las peleas basadas en el campo de batalla que quedaba en la estela de los combatientes. No le gustó lo que vio. Comenzó allí, parece que saltó o se cayó. Los escombros desplazados podrían deberse a que él se movió durante el combate, pero parece más probable que fuera él mismo quien se levantó. Entonces cayó. El equipo Theta, uno de los grupos previamente notificados sobre la invasión, había afirmado que el Uchiha estaba originalmente con ellos pero se separó. Se envió un equipo de inmediato para asegurarse de que el Uchiha de Konoha saliera. O, al menos, suficiente material genético para traer de vuelta al clan. Parece que el Uchiha saldría bien. Por la forma en que se movían a su alrededor, no parece que lo estuvieran tomando en serio. Bien, eso es probablemente lo que lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para que ellos llegaran. No es que lo hubieran salvado, se las había arreglado solo. No parece un jutsu, pero algo empujó la tierra en esta área. Círculo perfecto, se origina donde Sasuke habría estado. Chakra puro, tal vez. Podría haber aprendido a forzar la apertura de una de las primeras puertas. Él cambia las tornas aquí, están en pánico. Algo que no esperaban. La sorpresa les costó. El resto de la pelea, que él podía leer, al menos, implicaba que el último Uchiha había dominado absolutamente a sus oponentes antes de caer al suelo él mismo. Visité 3 cuerpos, cada uno asesinado limpiamente. Recientemente también. Más reciente que sus otras lesiones. Ellos no lucharon. Demasiado herido para defenderse, tal vez. Sin embargo, el Chunin estaba sonriendo y mirando dónde habría estado el genin. ¿Un intento de interrogatorio? No, últimas palabras. Lo que sea que haya dicho debe haber golpeado bastante al chico, parecía más agotado emocionalmente que físicamente. No, espere. Había visto esa mirada antes. Ojos expertos recorrieron el área, revisando todo lo que había visto. Ah, ya veo, bajó la cabeza. Konoha no era conocido por su shinobi perdiéndose, pero sucedió en ocasiones y aún no habían desarrollado su propio mecanismo de afrontamiento excéntrico. El novato Chunin, en su mayoría, a veces sin experiencia, Chunin, y eso no derrotaba todo el propósito del rango de Hounin. Maldita política, eran los que típicamente sufrían ataques de sed de sangre o locura en situaciones estresantes. Por lo general, había otros factores como las malas píldoras de chakra o algún tipo de técnica para otorgarles un impulso de poder temporal. Lo que sea que usara el Uchiha definitivamente había funcionado. ¿Pero a qué precio? Explicaba los 3 asesinatos limpios y la forma en que tomó la diadema de Kunoichi, no un trofeo, algo para recordarse a sí mismo de este día, y también explicaba por qué parecía que se había quemado una buena parte de su pecho. La culpa lo consumiría durante meses, sin duda, muy fácilmente años. Nunca fue un espectáculo agradable cuando uno de sus compañeros estalló y fue aún peor cuando lograron recomponerse. Se encargaría de que los médicos supieran que necesitaría un asesoramiento serio y que la quemadura debía dejar cicatrices. Sasuke podría no ser capaz de decirles que no lo curaran hasta que se recuperara, lo cual podría ser demasiado tarde para detenerlo, pero entendía lo que Genin quería en esta situación. Se acercó a su radio para actualizar el control. Paquete seguro, volviendo al punto de reunión Merky con la preciosa carga. Después de todo, todavía recordaba la única vez que perdió el control. Pasando ociosamente su lengua sobre su sembón, Genma hizo una señal a su equipo. Se terminaron aquí. Konoha había sido pintado de rojo. Si no de la sangre de sus agresores, sino de la luz ardiente del sol poniente. Ya se elevaban grandes nubes de humo sobre la aldea a pesar de que el daño estructural era mínimo y los cadáveres de sus enemigos derrotados se amontonaban a lo largo de la pared exterior. Aquellos Konoha Shinobi que habían muerto al servicio de su aldea encontrarían lugares de honor encima de los furiosos incendios funerarios, mientras que aquellos que habían sido lo suficientemente tontos como para pensar que su poder igualaba la fuerza del gran árbol tendrían un vergonzoso entierro desnudos bajo el suelo para alimentarse. Los bosques circundantes.
Porque la voluntad del fuego era un calor reconfortante para sus camaradas, pero no dudó en quemar a sus enemigos. No sería sorprendente saber que Iwagakure no Sato, desde hace mucho tiempo en contra de Konohagakure no Sato, tenía creencias opuestas. Era una relación extraña que tenían, después del conflicto, que ambos trataran a sus muertos como lo haría su oponente. Todos los Konoha Shinobi fueron quemados y todos los Iwa Shinobi fueron enterrados. Enemigos, entonces, quizás no era la palabra adecuada para la relación que mantenían. Para respetar con la intención de faltarle el respeto, probablemente era mejor llamarlos rivales acérrimos que enemigos mortales. Pero Iwa no había sido su oponente. Suna Shinobi siempre extraía los órganos de sus compañeros antes de drenar la sangre y dejar los cuerpos en reposo en grandes cavernas subterráneas. Sus enemigos quedaron en manos de los buitres. En esto, el entierro de Konoha estaba en algún lugar entre ambos. Los cuerpos se dejaron bajo tierra, pero no se hizo ningún intento por preservarlos. No se pudrirían tan rápido como los buitres y las arenas los consumirían, pero eso era solo un insulto mayor. No es que hubiera muchos que se sintieran así. La mayoría de las fuerzas de Suna se habían comprometido con la invasión, por lo que la mayoría de los shinobi de Suna se perdieron. El bosque se daría un buen festín. El puñado de Suna Shinobi que sobrevivió a todos murió bajo la custodia de Konoha, ya sea que hayan sido capturados o se haya aceptado su rendición. Muchos de los que intentaron rendirse no habían tenido tanta suerte. De los capturados, los considerados demasiado peligrosos o que resultaron ser más difíciles de mantener de lo que valían fueron eliminados rápidamente. No hicieron ningún esfuerzo por ocultar este hecho a la otra Suna Shinobi capturada. Lo que quedaba de Tsunagakure eran aquellos que se habían dado cuenta de lo superados que estaban y habían aceptado el hecho de que su destino dependía únicamente de los caprichos de su antiguo aliado traicionado. Bueno, ellos y Baki. Baki era uno de esos Suna Shinobi que, por todos los derechos, debería haber sido considerado demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Tampoco era del tipo cooperativo. Lo que sí tenía a su favor, sin embargo, era el hecho de que, oficialmente, era el sensei del equipo Sabaku. Por eso se encontró sentado en una sala de interrogatorios. Conté. Curiosamente, no era una sala de interrogatorios de Konoha como cabría esperar. Más bien, había sido escoltado hasta aquí por un par de shinobi con máscara de lobo, uno de los cuales había regresado más tarde con refrescos. Todavía tenía que tocar nada, por supuesto, pero estaba llegando al punto en que no estaba seguro de qué era más peligroso: arriesgarse o insultar a sus anfitriones. El chirrido de la puerta lo alertó de una nueva presencia y pronto se encontró frente a una mujer joven que se deslizó en el asiento frente a él con movimientos que debían pertenecer a una kunoichi. Llevaba una máscara similar a las demás, la única diferencia era la luna creciente en su frente. A pesar de eso, sin embargo, prácticamente podía sentir su sonrisa. Sabía que ella no podía haber sido una kunoichi ni siquiera por una década, era prácticamente una niña comparada con él, pero había algo en esa sonrisa invisible que lo ponía nervioso. Buenas noches, Baki-san. Mi nombre es Mai y tenemos algunas preguntas para ti sobre tu traición a Tsunagakure y tu ataque a Konohagakure. Su voz era agradable, casi alegre, y Baki sintió un cosquilleo de peligro recorrer su espalda. Había algo mal con esta chica. Quizás el Kazekage había tenido razón al querer evitar luchar contra Konoha. Dondequiera que miraba, parecía haber algún monstruo shinobi que avergonzaba a algunas de sus propias fuerzas. La excentricidad realmente era uno de los mayores activos de Konoha, pero nunca había imaginado esa excentricidad para crear a la joven que tenía ante él. Ella era exactamente tan educada como necesitaba ser, su voz tenía la cantidad perfecta de calidez para una discusión profesional y positiva. Sus movimientos habían sido precisos y elegantes. Su edad también, algo en eso simplemente estaba mal. Parecía experimentada, pero debería ser demasiado joven para este tipo de trabajo. Gaara aplastar a la gente era una cosa, pero el interrogatorio requería delicadeza. O era mucho mayor de lo que parecía o, bueno, Konoha realmente era el lugar de nacimiento de los monstruos. ¿Escuchaste sobre personas como Uchiha Itachi o Atake Kakashi y cómo eran lo suficientemente hábiles como para recibir un alto rango en edades muy tempranas? Pero verlo fue otra cosa. Y nada de eso realmente explicaba la máscara, porque por alguna razón dudaba mucho que estuvieran tratando de intimidarlo. Esta podría ser alguna rama específica de Anbu, una colección no oficial de Konoha Shinobi, algún tipo de culto o, lo que es más preocupante, los lobos de Nami no Kuni. A juzgar por las máscaras, tenía la sensación de que era lo último. Solo esperaba que no tuvieran ninguna conexión con ese Konoha Jinin que cortó antes del tercer examen. Probablemente eso no sería bueno para él.
No, no sé dónde está en este momento. Jiraiya miró a la chica, estaba bastante seguro de que había competido en los exámenes de Chunin, y no se preguntó por primera vez qué había en su ahijado que lo llevó a estar rodeado de una joven. Estaba esa otra chica de cabello oscuro, Mai, recordó, y la que le recordó a Orochimaru que vio irse una vez, y ahora estaba esta. El patrón, al parecer, era pálido con cabello oscuro. No podía decir si eso era intencional o casual, pero el hecho de que todos parecían mayores que él hizo que Jiraiya estuviera relativamente seguro de que a su ahijado le gustaban las mujeres mayores. Estaba tan orgulloso. Mejor aún, si no vivieran con él, también podrían hacerlo. Al parecer, siempre había mujeres jóvenes entrando y saliendo a todas horas. Bueno, también había hombres jóvenes, la mayoría con máscaras de lobo, pero realmente no importaban en lo que a Jiraiya se refería. Incluso estaban alrededor cuando él estaba aparentemente. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? La joven Kunoichi frente a él se cruzó de brazos y ladeó las caderas mientras lo miraba. Realmente inevitable, se alzaba sobre la mayoría de los adultos. Se estaba perdiendo en sus pensamientos de nuevo, ¿no? Eso probablemente explicaría por qué ella lo miraba así. Ni siquiera una pista para este galante sabio. No dijo a dónde iba. Bueno, no lo hizo, pero para ella era bastante obvio dónde estaría ahora. Él era el líder de los lobos, después de todo, el favorito de Orochimaru. Estaría con las otras personas importantes y en este momento eso significaba la caja de observación del daimyo de Inokuni en la arena. Pero no podía decirle eso a nadie más, Gallant Jiraiya o de otra manera. Orochimaru les había advertido a todos sobre el hombre extraño. La excentricidad era, después de todo, el mayor activo de Konoha. Desafortunado. Quería asegurarme de que estaba bien con toda la conmoción. Ella frunció ligeramente el ceño ante eso, frunciendo el ceño con preocupación, antes de darle un pequeño asentimiento. Entiendo, me gustaría saber que él también está bien. Después de todo, él era la clave de su futuro. Pero conociéndolo, debería estar bien. Solo tengo que confiar en él. Tanto que estaba bien como que el futuro que terminaría proporcionándole era más brillante que sus opciones en Otogakure. Realmente no sería difícil de proporcionar si mejor que Oto fuera el único requisito real. Mientras no lo arruinara demasiado, su futuro ya se veía dorado. Una compañera temporal para deshacerse de Zaku, una mejor oportunidad de aprobar los próximos exámenes de Chunin y un trabajo cómodo esperándola una vez que recibió su chaleco. Protección VIP. La niña estaba rodeada de lobos, era solo una niñera glorificada. No es que hubiera sido malo, se había llevado bastante bien con ella y los dos habían pasado el día conociéndose. Y se esperaría que ella hiciera esto a tiempo completo en el futuro mientras se le pagaba por ello. Prácticamente era dinero gratis. Sin embargo, sabía que era mejor no adelantarse demasiado. ¿Quién sabe qué pasará en los próximos meses? La forma en que su suerte tendía a ser su VIP en realidad terminaría con alguien decidido a matarla. Por más aburrido que pueda resultar no tener ninguna acción, ella preferiría pasar por eso que lidiar con la protección a largo plazo de un cliente que atrajo problemas. Por ahora, sin embargo, era una gran oportunidad y, oye, si las cosas se iban a la mierda, solo tenía que quedarse el tiempo suficiente para pagarle a Naruto. Una vez que su trato estuvo completo, ella no tenía la obligación de tomar cualquier puesto permanente que él pudiera ofrecerle. Sin embargo, probablemente lo aceptaría, incluso si su nueva amiga, y no era un pensamiento extraño, que podría hacer una amiga con la que muy bien podría pasar los próximos años muy cerca de ella, comenzara a atraer problemas. Al final, no fue más problema que Oto. Jiraiya sonrió mientras sacaba su cuaderno. La joven espera fielmente el regreso del héroe, un clásico. No, el héroe no, el de su maestro. Jiraiya, eres un genio, otro bestseller listo para ser escrito. Atrapado entre la incredulidad ante las acciones del hombre y la vergüenza mortificante ante sus palabras, Kin no pudo hacer más que sonrojarse. Eso, sin embargo, pareció animar al hombre. ¿A alguien le gusta esa idea, eh? Su sonrisa lujuriosa se suavizó un poco, una pizca de nostalgia y arrepentimiento la atenuó lo suficiente para que Kin viera un vistazo al hombre cansado detrás de la máscara. Sin embargo, con la misma rapidez, el hombre volvió a su estado habitual. Bueno, entonces, si él aún no lo sabe, le sugiero que se lo diga lo antes posible. Las oportunidades perdidas no parecen ser una carga al principio, pero el peso nunca deja de crecer. Esas palabras poseían su propio peso y podía escuchar la verdad ganada con tanto esfuerzo dentro de ellas.
Además, ¿quién sabe cómo te recompensará por reconocerlo como tu amado maestro? Los ojos del hombre bailaron con alegría. Lo mejor, tal vez te castigue por hacerlo esperar. Parece que eso te puede gustar. Qin estaba razonablemente seguro de que nunca había estado tan roja en toda su vida. Tampoco se dio cuenta de lo bien que Gama Sennin podía leer a las personas. Cuando uno de los lobos la envió de regreso al apartamento de Naruto para recoger sus cosas y ver a Naruto, no esperaba encontrarse con el legendario super pervertido y ciertamente no esperaba una conversación como esta en absoluto. Todavía, maestro, ¿eh? Un escalofrío recorrió su columna vertebral y tampoco uno desagradable. Estoy seguro de que a Orochimaru-sama no le importará. De hecho, el Hokage probablemente estaría bastante complacido, siempre y cuando no se acercara demasiado a su maestro tan pronto. Orochimaru era del tipo celoso, o lo sería si no se hubiera llenado de su príncipe carmesí antes de que alguien hiciera un movimiento con él. Sin embargo, no hay razón para no empezar, ¿verdad? En realidad, podía recordar con bastante claridad algunos de los pensamientos que tuvo cuando se sentó en el regazo de Naruto el otro día. Kunoichi entregándose a la protección de un daimyo, En realidad, no sonaba nada mal. El plan actual entre ellos la haría servir bajo su mando en el futuro previsible, de todos modos, ¿había algún daño en llevarlo un poco más lejos? Ella había encontrado algo de diversión con la idea de que actualmente estaba viviendo una trama hecha, pero el autor de esa serie estaba parado frente a ella, ¿no? Un calor floreció en su vientre. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Quizás, Jiraiya-san, ¿te gustaría entrar para escuchar algunos de los pensamientos que he tenido sobre el maestro? El hombre parpadeó incrédulo antes de que la sonrisa más amplia que ella hubiera visto se extendiera por su rostro. ¿De verdad? Con una condición. Ella ladeó la cadera hacia un lado y apoyó un brazo sobre ella con severidad mientras lo miraba con absoluta seriedad. Cuando escribe este libro, no cambia nuestros nombres. Ella pensó que tenía suficientes ideas para que él escribiera un libro completo sobre ellos dos. Este podría ser uno de los mejores días de su vida. Se suponía que él estaba buscando a Naruto, pero ella misma lo había dicho, probablemente estaba bien. A diferencia de cuando Kushina se había ido, definitivamente era capaz de cuidarse a sí mismo en estos días e incluso si no lo era, había otros cuidándolo también. Trato. Creo que tú y yo nos llevaremos bien. Y en las siguientes horas nació Icha Surrender. Continuará.